Buenas noches a todos los oyentes de Radio Caracas Radio, a quienes se conectan también a través de las redes sociales. Son las 7:01. Hoy es martes 6 de noviembre del año 2018. Ya estamos conectados por acá. Recordarles a todos los oyentes, también a quienes están conectados en las redes, el número de la radio 212-482-9750. Repito, 0212-482-9750. Por allí es el teléfono de contacto. Vamos a estar hasta las 8 de la noche. Y en las redes sociales, en el Twitter, siempre utilizamos Capriles a las 7. Es el que estamos utilizando para sus preguntas, para sus comentarios. Mire, entrando en materia, hay muchos temas en el tapete, pero yo quisiera, como aquí hay muchas personas que se conectan de otros países, venezolanos que están conectados de otras partes fuera de Venezuela. Mucho se habla sobre el tema de la diáspora, sobre cuántos hay cifras de cuántos venezolanos han salido de nuestro territorio, cuántos venezolanos hoy están repartidos en el mundo. Esta es una tragedia la que estamos viviendo los venezolanos desde el punto de vista económico y social, pero también es una tragedia la migración. La gente huye de Venezuela ante la situación, ante el colapso del país, ante el deterioro económico y social. Ese es el gran tema de nosotros, de la inmensa mayoría de los venezolanos. Ahí es donde tenemos que poner el debate. ¿Cómo nosotros salimos de esta tragedia? ¿Cómo logramos que el país tenga una solución política que permita superar la crisis política y por lo tanto podamos atender la crisis económica y social? Porque hasta que en Venezuela no haya una solución política, no va a haber una solución económica de la crisis económica, de la tragedia social que estamos viviendo los venezolanos. Ahora, yo tengo aquí que quisiera compartir con ustedes para ser bastante objetivos en el análisis del tema de la diáspora, cifras que yo quiero compartir con ustedes de un estudio que se hizo en el tercer trimestre del año 2018 sobre, esto es una encuesta urbano-rural sobre el tema de la diáspora, siendo la emigración el más grande éxodo poblacional de Venezuela en toda su historia y a la vez la más grande que ha habido en nuestra América Latina. No hay un caso similar en la historia venezolana, en la historia de nuestra América Latina, superado a todo lo que conocíamos, lo que fue en su momento toda la migración colombiana, peruana, ecuatoriana, centroamericana. No hay en este momento un ejemplo similar a lo que estamos viviendo los venezolanos. Aquí hay unas cifras. Hoy había un foro de Ecoanalítica donde se hablaba de la inflación semanal en nuestro país. En el caso de los alimentos, la inflación semanal fue 42,9%, que equivale a una mensual de 347%, a una cifra de inflación. Estoy hablando de la comida, de la papa, que nadie puede estar sin comer. La situación del hambre en nuestro país. Bueno, si vemos la inflación proyectada anualizada es de 6.510.000%. Recuérdense que la cifra proyectada para el próximo año es 10 millones de % de inflación. O sea, jamás en Venezuela, bueno, la hiperinflación desapareció en el mundo. El único país que hoy tiene hiperinflación en el planeta es nuestra Venezuela. El sector público se convirtió en el principal importador de Venezuela, unas importaciones que además han caído. Nosotros veníamos de la importación en el año 2012, que se rasparon la olla lo que había y lo que no había. En el año 2012 llegamos a tener 60.000 millones de dólares. Las importaciones hoy pueden estar por orden del 7.000 millones de dólares, 6.000, 7.000 millones de dólares al año. Llegamos a tener
$60.000 millones. Según los datos de Ecoanalítica, nos tomará al menos 10 años retomar los niveles de producción del año 2012, al que les hacía referencia. Esto única y exclusivamente si hay un cambio político en nuestro país. La importación de alimentos y medicinas ha caído alrededor de 50% en los últimos 5 años. No pueden hablar que es que ahora, como consecuencia de las sanciones, entonces las sanciones han producido una merma. Eso es falso. Señoras, señores, eso es falso. Esto es una caída sostenida durante los últimos 5 años. Se estima que, aquí es donde viene, se estima que 2.2 millones de venezolanos cambian divisas en el exterior para ayudar a sus familiares en Venezuela. En promedio, por persona, en promedio se transan $90 mensuales. En 12 meses la inflación interanual de Venezuela ya es la más alta del continente, por encima, bueno, de 5 años de Nicaragua son 12 meses de inflación, bueno, ya mucho más, por supuesto, porque además decíamos que hoy un día de inflación en Venezuela equivale a un año de inflación en Colombia. Y el 25.7% de las importaciones se realizan al dólar paralelo. O sea, unas importaciones que han caído. Lo que más golpea, por supuesto, a la gente es la comida y las medicinas. Y además, ¿a qué precio se realizan estas importaciones? Porque recuérdense además todo lo que ha sido la mega devaluación que le pegaron por el pecho a los venezolanos, la mayor devaluación que ha habido también en la historia de nuestro país. Bueno, esto es un escenario de una tragedia. Ahora, para compartir con ustedes, estimados que están conectados de otros países, la gente dice, bueno, ¿cuántos venezolanos se han ido? ¿Cuánta gente se ha ido del país en estos últimos años? Caracas se acabó el tráfico. Caracas llegó a tener la peor movilidad. Éramos entre las 3 ciudades con la peor movilidad del planeta. ¿Qué pasaba aquí? ¿Cuántas horas perdía la gente a la semana metidos en una cola? Eran prácticamente un día completo perdía la gente. Los que viven o vivían, ya la realidad cambió y muchos se han ido. En la periferia de los 5 municipios del área metropolitana, ¿cuánto duraba una persona que vivía o que vive en Guarenas, Guatire, para desplazarse a la ciudad de Caracas? ¿Cuántos tardaban los de Vargas para venirse a Caracas? Bueno, eso se acabó. Es una suma de la gente que se ha ido más todo lo que es el colapso del sector transporte, la cantidad de unidades de vehículos que están paralizados, porque es imposible para un trabajador que gana salario mínimo, que gana 1.800 bolívares, ¿cómo hace para cambiar la batería de su carro, por ejemplo? Entonces ahí tiene usted cualquier cantidad, el parque automotor del país prácticamente paralizado. Pero volviendo al tema, ¿cuánta gente se ha ido? Este estudio hecho por la consultora Consultores 21, esto nadie puede decir que es una cuestión interesada o que es un candidato o que es un partido político, no, esto es para buscar una medición. Como el gobierno no da cifras nunca de nada y la cifra que da la falsea, porque ellos hablan del retorno a la patria, como si ellos hablan que han regresado 9.000 personas. ¿Y cuántas se han ido? Busquemos, vayamos país por país a ver cuánto es el registro que tienen en los países también proyectado. Hay mucha gente que no está en los registros de cada uno de los países hermanos. Entonces, ¿cuánta gente al final se ha ido? Ya les voy a dar las cifras, las voy a compartir con ustedes, pero quisiera también compartir datos que además, esto se lo habíamos advertido algunos presidentes de la región, cuando todavía no era Venezuela el debate, diciéndole, pongan atención al tema venezolano, porque el tema venezolano se sigue deteriorando. El modelo que ustedes saben que no funciona, va a llegar un momento donde, bueno, va a escasear la comida, las medicinas, todo lo que estamos hoy viviendo. No era que tuviéramos una bola de cristal,
es que esto venía y el gobierno también sabía que venía y la comunidad internacional, muchos sabían que venía, pero bueno, volteaban para otro lado porque no era, digamos, de su interés poner la atención de que el problema venezolano iba a tener repercusión en sus países. Lo subestimaron. Hay algunos que ya salen a reconocer que subestimaron la crisis venezolana, que hoy la tienen en su propio país. Aquí dentro de las preguntas que se hicieron, imagine que en este momento usted puede irse a vivir a cualquier otro país. ¿Qué preferiría? ¿Irse a vivir a otro país o quedarse en Venezuela? Bueno, este estudio del tercer trimestre, porque viene haciendo, ya se ha medido en los últimos trimestres del año 2017. Bueno, la primera pregunta fue en el 2015, pero hablándoles del tercer trimestre del año 2018. Quedarse en Venezuela, 59%. Irse a vivir a otro país, 38%. No sabe, no contesta, 3%. Ahora, fíjense esta tragedia. Aquí que se conecta gente de adulto contemporáneo. Los jóvenes, el desinterés de los jóvenes, responsabilidad nuestra también con el tema político es muy grande. Porque sienten que la política, los jóvenes son los más golpeados en todo y sienten que la política no le da respuesta. No ven una solución a esto, sino más bien el juego trancado y cada día todo peor. El segmento más alto que manifiesta querer irse a vivir a otro país son los jóvenes entre 18 a 24 años. 52% de los jóvenes entre 18 y 24 años manifiestan su deseo de irse de Venezuela. Entre 25 y 44 años, 38%, y el más bajo, de 45 más años, 27%. ¿Qué empezamos nosotros a ver en Venezuela? Un país entre adultos, digamos, ya gente a partir de los 40 años hacia adelante, y los niños. Porque además le voy a dar a ustedes la composición social. Porque no es verdad que los que se han ido es la gente que tiene dinero o que la gente o los profesionales, gente que tiene, digamos, más posibilidades. No, es que hay la migración más grande que hoy se está dando en Venezuela es la gente que vive en los sectores populares. Porque se lo voy a dar por estrato social. Porque ahí tiene usted el padre y la madre que dejan a los pequeñitos con los abuelos. Bueno, sigo con ustedes compartiendo estas cifras que creo que son importantes, porque esto es lo que más en este momento mueve a la comunidad internacional. Porque la diáspora, el éxodo de los venezolanos sigue, no se ha detenido, sigue. Señores, en Colombia, en Perú, en Chile, en Ecuador, en Brasil, en toda la región. Sigo. Evolución del perfil de los que quieren migrar. Porque además están por autodefinición política también. Bueno, la mayoría de los que quieren migrar son gente que no es afecta al gobierno, obviamente. Ahora, ¿cuánto es en la composición social? ¿Cómo es la composición social? Bueno, 45% es considerada de la gente que dice, bueno, sobre la migración, 45% clase media, 36% sector popular. Ahora, fíjense que aquí tengo, ya le voy a decir, aquí está. Aquellos que expresan su deseo de emigrar son mayoritariamente jóvenes de clase media
y clase baja, de sector popular, con estudios secundarios completos y que trabajan por cuenta propia o el sector privado. Esto es lo que quieren migrar, no los que se han ido, los que ahorita manifiestan querer irse. 63% son personas entre 18 y 34 años. 69% son de clase media y baja, o sea, de media hacia abajo, una media totalmente, la clase media desmantelada. 49% solo tienen estudios hasta secundaria. 14% está estudiando estudios superiores actualmente. 51% trabaja en el sector privado por cuenta propia. Y, bueno, ahí están divididos políticamente. Ahora, 38% de los que dicen que quieren irse, ¿cuándo se piensan ir? Esto fue en el tercer trimestre del año 2018, o sea que es relativamente reciente. 28% quiere irse este año. 30% quiere irse durante el año 2019. 41% no tiene claro cuándo quiere irse. Estoy hablando del 38% que manifiesta querer irse. De todo ya le voy a decir la cifra a la gente que, de acuerdo a esta proyección, ya migró. ¿Con qué recursos va a migrar? 47% con ayuda de un familiar que ya está en el exterior. 12% se va a ir con el dinero que ha ahorrado. Y 39% no sabe dónde va a conseguir el dinero para poder irse. Repito, el 38% que dice que quiere irse del país. ¿A qué país se quieren ir los venezolanos? Ese 38%, ¿cómo está conformado? Pues la mayor parte se quiere ir a Chile. Ese 38% dice 20% que quiere irse a Chile. 14% quiere irse a Colombia. 14% quiere irse a Perú. 7% Ecuador. 7% los Estados Unidos. 6% España. 6% Argentina. Panamá 4%. México 3%. Brasil 1%. Bueno, y ahí repartido hasta Francia. Francia, Japón, Rusia, Portugal, repartido por el mundo. Ahora, principalmente son los países de América del Sur, siguen siendo los destinos preferidos de los venezolanos. Chile y Perú, los países que más los atraen a ese 38%. Ahora, de acuerdo a este estudio, el impacto de la diáspora en la familia, 36% de las familias venezolanas manifiestan que al menos un miembro de su familia se fue del país. 36% de las familias venezolanas. En promedio, 2 integrantes de cada una de estas familias viven fuera de Venezuela. 4 de cada 10 venezolanos tienen algún familiar que se va del país en los próximos 6 meses. Repito, 4 de cada 10 venezolanos tienen algún familiar que se va del país en los próximos 6 meses. Tienen la intención. Los principales países donde tienen familiares, este 36% de las familias venezolanas que tienen al menos un miembro que ha emigrado del país. ¿A dónde se han ido? Principalmente a Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Argentina. Reciben dinero de los que se fueron, los que se quedan aquí. El promedio de las remesas que declaran recibir de los familiares en el exterior es de 2.185. 2.185 bolívares. Bolívares, no dólares, ojalá fueran dólares. Bolívares. Algunas de las personas de su familia han logrado ayudarlos económicamente a usted o a los que viven en este hogar acá en Venezuela. Alguna vez 31%. Regularmente 40%. Es decir, 71% de los familiares aquí han recibido algún tipo de apoyo de los que se fueron. No, pero está previsto 19%. La expectativa del que se fue poder ayudar al que se quedó.
y solamente 9% dice que no. El promedio de las remesas que declaran recibir de los familiares exteriores es 2.185, más de un salario mínimo. Porcentaje promedio de remesas por región, porque además lo tenemos sectorizado, porcentaje de familias por región que utilizan las remesas para cubrir todo o casi todo su presupuesto familiar. La mitad o menos, todo o casi todo, poco o nada, la mitad o menos, 61%. Todo o casi todo, 26%. Poco o nada, 8%. Es decir, casi un tercio de la familia que utilizan las remesas, casi un tercio de la familia que utilizan las remesas, ese es todo su ingreso. Todo. Es decir, viven de los que están afuera. ¿Cuál es la zona del país en promedio de las remesas por región donde más recursos, donde manifiestan que es digamos, en bolívares, los llanos? Después vendría la región central del país. Capital vendría después. Ahora, cuando le preguntan la diáspora y la posibilidad de retorno, 4 de cada 10 venezolanos piensan que sus familiares no regresarán. Aquellos que demuestran mayor disposición de volver al país son las personas pertenecientes a los sectores populares, que muchos van en la urgencia con la idea de poder regresar, más que toda esa cantidad de profesionales, médicos, ingenieros, bueno, de todas las profesiones que se han ido, que no es verdad que tengan ahorita, ya tienen un trabajo estable y es difícil. Después de conseguir un trabajo estable, haberse estabilizado en otro país, tiene que ser muy atractivo, por supuesto, el tema de volver a Venezuela. Parte de la responsabilidad que nosotros tenemos, de hacer atractivo la reconstrucción del país, la importancia de verdad de llamar a todo el país a la reconstrucción de Venezuela. Aquellos que demuestran, como les dije, los que dicen ya no regresarán a Venezuela, regresarían si la situación política y económica del país cambia, o regresarán aunque todo siga igual. Los que manifiestan que no regresan, 39%, si las cosas cambian, 40% dice que vuelve, y que sí regresan, ya que manifiestan que sí regresan, solamente 9%. Ahora, la crisis migratoria y el plan regreso a la patria. ¿Usted cree que hay mucha gente que se fue, que está en las embajadas pidiendo ayuda del gobierno para regresar al país, o piensa que es propaganda oficialista para tratar de ocultar el éxodo masivo de venezolanos? Bueno, solamente casi 60% dice que es mentira del gobierno. 74%, perdón, digo la cifra, 74% de los venezolanos piensan que estamos pasando por una crisis migratoria. Solo 24% cree que esto es una campaña mentirosa que busca una intervención extranjera. Es el discurso oficialista, que por cierto es bastante alto, que haya casi 24% de los venezolanos que se deje llevar por la propaganda de gobierno. Bueno, señores, lo que siempre decimos aquí en las redes sociales, utilicemos las redes sociales para visibilizar lo que pasa en el país, no para estar en debates estériles. Algunos debates que se plantean realmente cuál cree usted que es lo que la gente tiene en su mente, cómo come, cómo puede conseguir una medicina para el familiar. Entonces, los políticos, ¿cuál es nuestro debate? ¿Cuál es nuestro planteamiento? ¿Cuál es nuestra sintonía? Esto es una tragedia. La gente que se conecta por aquí, yo les pido, visibilice lo que está pasando en el país, porque fíjense cómo confunden a la gente. 24% compra el discurso oficialista, eso es un gentío. En Venezuela hay claramente una crisis migratoria. Esto es una
situación sin precedente en la historia de este continente, la situación que vive hoy Venezuela. Ahora, vamos a la cifra. ¿Cuántos se han ido? Pregunto a la gente que nos está escuchando, ¿cuánta gente cree usted que se ha ido? ¿Cuánto es la realidad de la cifra? Yo le voy a decir cuál es el número de este estudio, que reitero, no es un estudio interesado, porque ¿a quién le puede, o sea, esto le complace a alguien? ¿Hay algún interés de exagerar en la cifra? Todo lo contrario, esto es una tragedia que tiene que ser atendida. De acuerdo a este estudio, hasta septiembre del año 2018 han emigrado de nuestra patria, de nuestra tierra de gracia, de nuestra amada Venezuela, de este país que tenemos en nuestro corazón, 18% de la población de nuestro país, de acuerdo a este estudio, se fue del país. Cuando llevamos esto en cifra, ¿cuánto es el tamaño de la diáspora? De acuerdo a la proyección de esta encuesta urbano-rural, ¿a cuánto pudiera proyectarse la diáspora? 5.620.000 personas. Yo digo, quítele usted 1 millón, si quiere. Si empezamos acá, quien a ponerle una resta, bueno, que usted diga, no creo. Bueno, quítele 1 millón al estudio. Dígale que usted piensa que 1 millón. Estamos hablando, quitándole 1 millón, fíjese el tamaño. O sea, más población que varios países, cuando usted ve, más población que Panamá. De Venezuela ha emigrado como si fuera Panamá completo, que se fue la gente de Panamá. 5.620.000 personas. ¿Cuál es la zona del país donde mayor ha sido la migración? La ciudad capital, Caracas, el área metropolitana de Caracas, la Gran Caracas. Se calcula que se ha ido de la Gran Caracas, más de 1 millón de personas se han ido de la Gran Caracas. 18% de la población de la Gran Caracas. Después viene la región zuliana, Zulia, 976.000 personas en el estado Zulia se han ido, aproximadamente. Después viene la región, quitando al Zulia, al occidente del país. Todo lo que es allá, los estados, bueno, Cojedes, Portuguesa, Falcón. Estamos hablando, incluyendo Lara también, 600, quitando Zulia, al occidente del país, 671.000 personas. Los Andes, la región andina de nuestra Venezuela, 921.000 personas. La región central, 733.000 personas. El oriente del país, 874.000 personas. Estamos hablando de 5.600.000 personas. Esto es, de acuerdo a este estudio, la proyección de los venezolanos que han emigrado hasta el mes de septiembre del año 2018. Ahora, este flujo migratorio de los últimos 20 años, de esta mal llamada revolución, de esta estafa histórica que representa esta mal llamada revolución, esta estafa a los que votaron por ella, a los que la defendieron, porque usted sabe, usted que defiende al gobierno, usted sabe que me oye, usted sabe que en su familia se ha ido alguien también. Reconózcalo. ¿Y por qué se ha ido? Le pregunto. ¿Usted cree que un joven se va por qué? ¿Usted cree que este país, que efectivamente es un país tan generoso como Venezuela, un país con tanto potencial como Venezuela, con tantas oportunidades que pudieran haber en nuestra Venezuela, ¿por qué se va a ir un joven? Porque aquí no la tiene. Porque aquí no tiene, siente que no tiene futuro. Entonces, usted que defiende al gobierno, ¿usted no cree que debe abrir los ojos de verdad, de pana? Con el mayor respeto. Yo no tengo
Usted tiene derecho a pensar como usted quiera, porque además yo creo en la democracia, en la libertad de pensamiento, en la libertad de prensa, en la libertad de expresión. Pero aquí hablando, como dicen, sin apasionarse por una posición política. ¿Usted no cree de verdad ese 20% de venezolanos que cree la propaganda oficialista, como si todo este tema de la crisis migratoria fuera para justificar algún tipo de intervención? Quítese el casé de la cabeza, cámbiese, póngase un momentico, oiga, escuche, permita, hay gente que ni siquiera le gusta oír, entonces tiene una posición y no hay manera que cambie, que permita incluso hasta debatirla, debata usted con sus argumentos. Pero usted tiene que reconocer que en su familia se ha ido alguien. Y no es verdad que se ha ido porque lo engañaron en otro país. No caiga en la propaganda oficial. Usted sabe, porque llevan 2, 3 años, se graduaron de la universidad. Usted que ayudó para que el sobrino, para que el hijo, para que el nieto se graduara. Usted sabe que el nieto no consigue trabajo. Porque además, la administración pública hoy, un profesional que está en la administración pública, un profesor universitario, que gana 2.000 bolívares al mes. ¿Cuánto puede ganar ese profesor universitario dando clases? Tipo que ha estudiado posgrado, que lleva 20 años dando clases en una universidad. ¿Cuánto puede ganar en Colombia? Y fíjense, se va a Colombia incluso para que su familia pueda mantenerse, sostenerse. Es el profesor que se va para después mandar la remesa para acá. Entonces, esto es una tragedia. Y en la tragedia tenemos que unirnos, no hay otra. Este es el problema de que nos ha afectado a todos. ¿Qué hacemos? Nos vamos a poner a pelear entre nosotros. Vamos a seguir en los debates estériles. La Asamblea Nacional va a caer en la tentación de que un pequeño grupo desvíe además los grandes problemas del país. Y dividirse además por cosas que yo pregunto, bueno, pero ¿qué están pensando? Cuando vamos a preguntar en los últimos 20 años, esos familiares que se fueron del país, ¿cuándo? Aquí hubo una bonanza petrolera. Bueno, la gente en la bonanza petrolera no se iba. La bonanza petrolera, que ha sido la más larga, no es que se acabó la bonanza petrolera, entonces, no, es que el modelo despilfarró su dinero, se lo robó, derrocharon, porque Venezuela ha podido no tener que pasar ninguna dificultad después de semejante bonanza petrolera. Si aquí se hubiesen hecho las cosas bien. Por eso yo hablo de una estafa histórica. Esto es una estafa. Esta mal llamada revolución es una estafa histórica. Bueno, 82% de los venezolanos que se han ido se fueron en los últimos 6 años. 14% de los que se fueron lo hicieron hace más de 6 años. Y 3% de los que se fueron lo hicieron hace más de 20 años. Es decir, que la migración es una crisis que generó este sistema, que generó este modelo, esta estafa histórica. Porque aquí la gente no migraba antes. Ahora, ¿cuántos de esos 5.600.000 venezolanos, para ponérselos políticamente, antes del gobierno del expresidente Chávez, se fueron aproximadamente 140.000 venezolanos? Durante el gobierno del expresidente Chávez se fueron aproximadamente 786.000 venezolanos. Durante la gestión del señor Maduro se han ido aproximadamente 4.693.000 venezolanos. Es decir, que la gran, aquí dice Colo Sierra, bla, 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 y yo le pregunto, Colo, ¿y usted sabe, aquí que le respondo aquí a alguien usted conoce esta cifra? ¿Usted la sabe? ¿Usted sabe que 24% de la gente, de los venezolanos, creen en el discurso oficialista? ¿Cómo los convencemos? ¿Cómo sumamos a todo el mundo? Hay que visibilizar, hay que hablar de esto.
Este espacio es para eso, además. Yo no hago política aquí sentado. La política se hace en la calle, en los barrios, en las urbanizaciones, se articula buscando una solución política. Que ahí es donde está el debate. ¿Cómo cree usted la solución política? Ese es el debate que tenemos entre nosotros. El debate que hay que darle. ¿Cuál cree usted? Hay una gente que habla de quiebre. ¿Cuándo es el quiebre? ¿Cuándo? ¿Ya lo anunciaron cuándo es? ¿O van a seguir engañando? ¿Van a seguir con cortinitas de humo, con potes de humo, con consignas? ¿Qué excusas se van a inventar la semana que viene? ¿Qué van a decir? Que por culpa de 2 o 3 diputados entonces no han podido lograr el quiebre. Es pura paja, querida señora, pura, completa. Se está llegando el momento del debate, de hablar cuál es la solución política, de poner los piecitos en la tierra, de ponerlo, basta ya, de gamelote, de consigna, de propaganda artificial. ¿Cómo nosotros los venezolanos detenemos esta tragedia, esta hemorragia? ¿Cómo logramos que todos nos alineemos en el mismo objetivo, ¿no? En buscar una solución política real, realista? Ese es el gran tema. Entonces, 4 millones, la crisis migratoria en el país, la gran obra de gobierno del señor Maduro es que casi 4.700.000 venezolanos se hayan ido del país. Esos son sus resultados de su gestión. 4.700.000. Ahí está cómo ha sido el flujo migratorio en los últimos 20 años. Entonces estamos viviendo el mayor éxodo poblacional que haya conocido Venezuela en toda su historia. ¿Qué significa la migración? Y con esto, para darle paso a las llamadas telefónicas y hacer unas conclusiones. Este estudio que creo muy importante, porque hay que poner las cosas, además insistir la verdad, es bueno, ¿cuál es la dimensión del problema? ¿Cuál es realmente el alcance de esta situación? Para vencer además la propaganda oficial, para que todavía aún más se pueda sensibilizar la comunidad internacional. Bueno, la migración demuestra el alto grado de desesperanza ante la crisis que atraviesa el país. El alto grado de desesperanza. Nosotros, los que estamos en esto, tenemos que darle esperanza a la gente. Y para darle esperanza a la gente se necesita tener claro cuál es el camino. Para que la gente pueda aferrarse a algo. Yo sí creo que esto puede cambiar. Sí lo creo, sin duda alguna. Creo que cada día hay más condiciones adversas en el país que deben usted, el pueblo, la mayoría de la gente, poner un parado. Porque además la fuerza la tiene la gente que más está afectada por la crisis, porque al final son la mayoría, que son los que toman la decisión, que son los que pueden detener esta tragedia. Entonces nosotros tenemos que hablarle claro a la gente, darle esperanza al venezolano, porque la crisis migratoria, sin duda alguna, lo que demuestra es el alto grado de desesperanza que siente nuestro pueblo. Ahora, la mayor parte de los que se han ido del país, 71% de los que se han ido, ya le han enviado dinero a su familia. 6 de cada 10 hogares venezolanos, al menos la mitad de sus gastos los pagan con el dinero que reciben de sus familiares del exterior. 6 de cada 10 hogares venezolanos cubre al menos la mitad. En algunos casos, como le daba el porcentaje, la totalidad. Ya les decía, ¿cuánto? La totalidad. O sea, aquí pueden comer por lo que le mandan afuera. Ahora, cuando lo llevamos al menos a la mitad, 6 de cada 10 hogares venezolanos cubre al menos la mitad de sus gastos con el dinero que reciben de sus familiares en el exterior. 2 de cada 10 venezolanos planea irse en lo que resta del año 2018 o durante el año 2019. Ya estamos hablando donde hay que ver toda la gente que se fue. Ahí está Maduro hablando del petro, por lo que veo ahí en las redes sociales. Imagínense usted, el petro, que no existe.
hablando de ahorro en Petro. ¿Quién puede ahorrar? Yo le acabo de decir, señora, usted, que no. Aquí la gente del gobierno que se mete por aquí a ver lo que yo digo. Bueno, fíjense, 6 de cada 10 hogares venezolanos viven, al menos la mitad de sus gastos lo paga la gente de afuera. ¿Cómo usted le va a pedir a la gente en esta tragedia económica que ahorre? ¿Quién puede ahorrar aquí en Venezuela? ¿Quién? Y con una inflación proyectada de 10% de inflación. Cualquier dinero que la gente tenga en la mano, corre a gastarlo. Cualquier ingreso que el venezolano tiene, corre a gastarlo lo que pueda comprarlo. Porque además es una locura en un país con 10% de inflación proyectada, que usted le diga a la gente que que lo ahorre. Más en Petro, imagínese usted. Entonces el tema de querer irse no se ha parado. Ya tanta gente se ha ido que obviamente, pues bueno, ya el grueso de la gente salió, pero sigue saliendo gente. Y los principales países a los que todavía la gente que manifiesta querer irse son países suramericanos. Es decir, es un problema para toda nuestra América. Bueno, yo quería compartir esas cifras con ustedes. Creo que son cifras importantísimas. No había escuchado ni leído de algún estudio que se haya hecho objetivamente sobre el tema de la diáspora. No conozco. Ahí comparto con ustedes esa cifra. Si usted no cree que son tantos, quítele 1 millón. Quítele hasta, alguien puede decir, bueno, son la mitad. Bueno, mire cuánta gente es. Entonces, bueno, nosotros son las 7:43. Yo quisiera, nos quedan unos 15 minuticos. No sé si tenemos por ahí el teléfono. Vamos a pasar una llamada. Yo quería comentar también brevemente sobre el caso de enfrentamiento, lo que pasó en el estado de Amazonas. Amazonas, que además es una tierra absolutamente abandonada por este régimen. Esa gente, la gente del régimen, Amazonas no existe para ellos. No existe, bueno, gran parte de los pueblos de nuestro país, pero si hay un pueblo que lo han puesto para el lado, caramba, hay que ver lo que sufre la gente en Amazonas. Amazonas pasó lo que ya se venía anunciando. El ELN, metido en nuestro territorio, salen estos irresponsables a hablar, hablan de paramilitares, o sea, no querer reconocer la verdad, no querer reconocer una situación tan grave como esta. Mataron a 3 militares nuestros, venezolanos, al menos 2 heridos, y el señor a quien, digamos, lo capturaron allá, con cédula venezolana, documentos venezolanos, libremente por acá. Esto se ha venido diciendo antes. Y bueno, aquí está lo que pasó. Las respuestas del gobierno son realmente vergonzosas, penosas. Este es un tema grave que debería tener una respuesta distinta. Los venezolanos, que somos gente tan de buena voluntad, siempre creemos que puede haber una respuesta distinta, pues somos gente buena la mayoría de los venezolanos. Bueno, la respuesta fue penosa. Vamos a darle paso. Tenemos a Adriana en línea, Adriana González, a quien yo estimo mucho, fue nuestra alcaldesa, además allá en Puerto Ayacucho. Adriana, buenas noches. Si puedes compartir con nosotros brevemente sobre lo que ha sido la situación en Amazonas, además compartir lo que vive la gente en Amazonas. Muchas gracias por... Bueno, buenas noches a todos los que están escuchando. Realmente este es un fin de semana, principio de semana bastante difícil para todos los que estamos aquí por Ayacucho y que hacemos frontera. Como es conocido ya a nivel nacional, el día sábado hubo una emboscada fallecieron lamentablemente 3 muchachos de la Guardia Nacional, quienes fueron emboscados por un grupo irregular que no es nuevo, tiene muchísimos años ya viviendo en nuestro territorio, no solamente grave, esto fue muy cerca de Puerto Ayacucho, aproximadamente a 20 minutos, y que esto no es desconocido para el actual régimen. Pues
que estas denuncias se han venido elevando no solamente por el gobernador, sino por personas, y se las elevamos incluso al fallecido presidente Hugo Chávez como a la en su momento en la Asamblea Nacional. El ministro Rodríguez Torres, nosotros fue este llamado y de lo que está sucediendo en la sociedad venezolana. Estos grupos están practicando bajo la ausencia del régimen con cédulas de tolerancia, de cedulación, forman parte de lo que está pasando en una subsecretaría gravísima de nuestra comunidad indígena, de sus tierras ordinarias, porque por supuesto nuestra gente es pacífica, tiene armas, por estos proyectos armados. Esto ha estado pasando bajo la mirada de este gobierno, que puede llegar gobierno, y pues, evidentemente pues, esto tenía que estar. Porque a toda Venezuela y que nos ponía las manos en la cabeza y nosotros veníamos en los campos de ciudad mucho. Adriana, ¿cuál es la situación a esta hora allá? Porque a mí me habían dicho que estaba militarizado completamente Puerto Ayacucho. Mira, sí, primero te cuento que está prácticamente paralizada la ciudad. Estamos alrededor de 2 o 3 días con una escasez de combustible. Estamos hablando de en una ciudad pequeña. Y a eso se le une pues las patrullajes que hay de guerra, hace unas horas de la tarde, vecinos del sector que están cerca de la zona donde las personas escucharon tiros hace rato y relativamente como a 15 minutos del centro, o sea, se escucharon algunas detonaciones. No sabemos qué está pasando, es un sismo, por supuesto la parte que transforma de nosotros, porque también se la gente opta por recoger. Salen ahorita cuando lo que vas a ver son los carros que están haciendo cola para hacer gasolina, pero el resto de los negocios, los locales, todas todo están las calles bastante solas, que quiere resguardarse ante la incertidumbre. Bueno, Adriana, muchísimas gracias. Es que la conexión tampoco es muy buena, la comunicación. Muchísimas gracias. Estamos muy atentos a lo que pasa allá. Muy atentos. Es importante siempre, Adriana, que la voz de la gente de allá como sea, se haga sentir. Porque tú sabes mejor que nadie que este gobierno no le importa, pero para nada, ni el estado de Amazonas, no le importa el país, pero especialmente si hay algún estado afectado a Amazonas, desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista, y esto es grave, muy grave, porque estamos entregando las fronteras de Venezuela. Y por supuesto esto hace que los que vivimos y resistimos en el estado de Amazonas pues sintamos el temor de seguir en una situación tan tremenda, tan terrible por lo que estamos viviendo. Gracias, Adriana. Gracias, Enrique, un abrazo y gracias por estar pendiente como siempre de Amazonas. Gracias. Nosotros tenemos una llamada telefónica, vamos a pasarla, nos quedan 10 minutos. Recordarle a las personas sobre lo ocurrido en el estado de Amazonas. En el estado de Amazonas mataron 3 militares venezolanos, al menos 2 heridos. Los militares que fueron asesinados, el sargento primero Alfredo Antonio Solano, sargento primero Robert José Artaona, sargento segundo José Jean-Pierre Martínez, el capitán de la Guardia Nacional José Alexander García, quien falleció horas después del enfrentamiento en el hospital. Y bueno, usted oyó las respuestas. Yo no sé si el señor Maduro todavía a esta hora se ha pronunciado, ¿no? Ellos hablan mucho de la Fuerza Armada, pero ellos hablan de la Fuerza Armada cuando tiene que ver con temas políticos, partidistas. Pero él iba hoy al estado de Amazonas, según. Al hospital militar iba hoy, aquí en Caracas. Bueno, porque fueron trasladados aquí hasta acá a Caracas. Bueno, están ahora con un tema del petro, ¿no? Pidiéndole a los venezolanos que ahorren en petro. Para que usted vea lo claro que está este gobierno, ¿no? Estoy siendo en esto
todo lo contrario, ¿no? Te vea lo perdido que están y cómo quieren que este país siga extraviado. Bueno, señoras y señores, es responsabilidad de todos los venezolanos. Todos tenemos que darle rumbo al país. Todos. Aquí no hay uno que pese más que otro. Aquí tenemos que quitarnos de la cabeza, y no es la primera vez que yo lo digo, incluso cuando tenía la responsabilidad de dirigir, de meter a todo el mundo y dirigir todo. Quitémonos de la cabeza el Mesías, quitémonos de la cabeza estas cuestiones mesiánicas siempre, que va a venir un Salvador y entonces va a resolver todo. No, aquí los únicos que podemos salvar este país somos nosotros los venezolanos, con apoyo del mundo, porque hoy día sí necesitamos apoyo del mundo. Venezuela no puede salir de esta situación sin apoyo internacional. Esa es la realidad. Aquí, para recuperar a Venezuela, ya con los recursos que tenemos hoy, la forma como han comprometido los recursos, la destrucción de la industria petrolera, sin apoyo internacional no podemos. Ahora, ¿cómo llegamos a la solución política? ¿Cómo aterriza este país en una solución política? ¿Cuál cree usted que es el camino? ¿Usted cuál cree? ¿Que son las elecciones, la negociación, que es la fuerza? ¿Cuál cree usted realmente que es el camino? Ese debate está y hay que asumirlo. Y hay que dejar la paja de la fantasía, de la consigna, del gritico, de la cosa, o a gente que simplemente no, me voy aquí y me pongo a escribir. Ya saqué el gobierno. ¿Así lo va a sacar? No lo va a sacar. Entonces tenemos que visibilizar la crisis, tenemos que acompañar la crisis, tenemos que luchar juntos, todos los gremios, acompañen los gremios. Yo le decía, yo estuve en el estado Aragua conversando, fuimos a una asamblea sin mayor publicidad, ni propaganda, ni nada. Oír a todos los factores políticos, visitar a los líderes sociales y hablar con un grupo, antes de venirnos, con un grupo de gente. Y le decía, mire, por aquí pasaron las enfermeras, ¿usted las acompañó? Esa también es su lucha. Si todo el país lucha juntos, ¿qué le va a quedar al gobierno? Va a tener que negociar su salida, va a tener que buscar un proceso de negociación, que es lo que pide la comunidad internacional. Eso es lo que pide la comunidad internacional. Porque lo demás se concreta, se ha concretado. Haga el balance. ¿Cuándo ha estado usted cerca y cuándo se ha distanciado de la solución? Hagámosla sin pasiones. ¿No le gusta que yo se lo diga? Vaya y pregúnteselo a otro. ¿Le gusta lo que yo digo? Bueno, no es un tema de buscar aplauso. No, es que nosotros tengamos una solución. Y la solución política pasa, en mi opinión, porque todos nos alineemos y presionemos por esa solución política, que pasa después por consultarle al pueblo venezolano, que el pueblo venezolano decida. Vamos a darle una llamada telefónica. Nos quedan 5 minutos. Adelante, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo, Caprile, ¿cómo estamos? ¿Quién habla? Perdón. Adelante, ¿quién nos llama? Luis Llana de Montalbán. Adelante, Luis. Mira, bueno, ahorita hoy el ministro de la Defensa haciendo un llamamiento a los grupos armados que tienen que salirse de Venezuela, fuera, no los queremos, fuera del país, después de que los metieron para acá, ¿no? Ahorita en la televisión vi eso, ¿no? Lo otro que te quería decir es que todo eso que tú dices se logra, pero mediante la unidad, pero es que estamos todos divididos y no se ve una solución unitaria, ¿no? No sé cómo hacemos para unir a toda la gente. Además que todos los diputados y políticos deben zumbarse a la calle y visitar barrios y urbanizaciones y conectarse con la gente, que no se conecta, que hay una conexión entre pueblo y políticos. No se conecta, entonces la gente toda está desorientada, no sabe qué hacer. Ok, gracias. ¿No? Muchas gracias, Luis. Total, vamos con otra llamada. Estoy totalmente de acuerdo con ese comentario, pero yo no creo que estamos tan divididos. Yo creo que nos quedamos en decir que estamos divididos para no meterle el pecho a la solución, para meterle al trabajo, que esto conlleva trabajo. Las redes sociales son muy buenas porque ayudan a vencer la censura. Ahora, ¿cuál es la utilidad que les damos? Usted ve al gobierno peleándose por redes sociales. Aquí alguien decía, bueno, pero tú hablas de unidad, pero le lanzas a otra persona. No, yo no le he lanzado aquí a nadie.
pero yo sí voy a combatir los extremos, porque los extremos son los responsables también de que este país no encuentre una solución, porque todo es no. Si usted le plantea, bueno, vamos a salir a acompañar a las enfermeras, no. Vamos a ir peleemos para que en este país pueda haber una solución, no. Entonces, es o lo que ellos dicen o no hay. Entonces, oye, pero entonces haz lo que tú dices. Tú tienes la solución, hazlo, pues. Pero tú no hacen nada, no llegas a nada, porque es pura consigna, porque es puro pote de humo. Ahora, ¿no le gusta que yo se lo diga? Bueno, yo siento la responsabilidad de decírselo, porque precisamente para que haya una conexión entre el país que sufre y la dirigencia política, yo pienso que pasa por hablar con la verdad. Vamos a darle paso a otra llamada. Adelante, buenas noches. Buenas noches, te habla Jorge Suárez. ¿Cómo está usted? Adelante, Jorge, buenas noches. Mire, la cifra que usted suministró en el programa realmente me parece verídica, ¿no? Y son muy lamentables, porque como bien usted lo está afirmando, la mayoría, la parte gruesa, vamos a decir así, de esa gente que se fue, tenía sus esperanzas puestas en la oposición, en los diferentes aspirantes a la presidencia que tuvimos antes de llegar Chávez o durante Chávez y en el proceso de Maduro. Y ustedes está incluido allí, amigo Capriles. Entonces, yo creo que la oposición ahorita, si se plantearan unas elecciones, las tenemos bastante complicadas porque la mayoría de la gente está fuera del país y no piensa regresar. Y creo que, con todo respeto, que la oposición es irresoluta y se repele a sí mismo en su dirigente político. Y en esa misma situación, o con esa orientación, muy difícilmente podamos revertir la situación. Ojalá que esté equivocado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Mire, en un escenario en el que haya un proceso, una elección creíble en el país, una elección democrática, en ese escenario, todos los venezolanos que están en el exterior tienen derecho a votar. Todos. Ahora, yo asumo ahora la responsabilidad de lo que me toca. Y si, digamos, queremos esto, ponerlo en una sola persona, queremos, ¿no? La responsabilidad de lo que a mí me toca la asumo. Yo creo que este país necesita una solución que no puede pasar por una guerra. Es mi impresión. Porque aquí a veces se habla con una ligereza del enfrentamiento entre los venezolanos, que quienes hablan de eso además son los primeros que no se van a enfrentar, entonces mandan a otro. ¿Es posible que este país se pueda recuperar sobre una solución que no la construyamos bien, pacíficamente, democráticamente, con legitimidad? Yo veo que eso es prácticamente un imposible. El cómo también es importante, no solamente el qué, sino el cómo. ¿Cómo logramos el cambio? ¿Cómo? Que el gobierno ha puesto todas las... ¿Qué no ha hecho el gobierno fuera de la democracia? Todo. Ahora, ¿cuál es el reto nuestro? Y ahí comento que queda un minuto. Teodoro Pekov. Yo escribí el domingo sobre Teodoro Pekov. Y el ejemplo de Teodoro, que lo pongo en el tapete, se salió de la lucha armada para ir a la lucha democrática en otra Venezuela. Pero Teodoro, que enfrentó este régimen, siempre era cómo recuperar la democracia. Desde la no democracia, no, es precisamente, es democratizar al país. ¿Cómo se puede democratizar el país? Con conductas democráticas, de nosotros que somos la mayoría que somos demócratas. Entonces, si en este país hubiera un proceso electoral, si llegara a haber una elección, se convocara una elección, que es lo que la comunidad internacional está pidiendo, no le baje el volumen cuando usted, porque estos que al final no están interesados en que esto pase por un proceso de medición, porque probablemente no ganarían un proceso de medición, entonces pretenden que los impongan, que los tiren ahí, que les pongan la banda, y habrá gente que aplaudirá y dirá,
Ya va, pero ¿cuánto puede durar eso? La falta de legitimidad es mala de un lado y del otro. No es que es buena en un lado y mala en el otro. No, la falta de legitimidad es mala en todos lados. Entonces, si aquí la gente llegáramos a una elección, y con esto termino, todos los venezolanos que están en el exterior tienen que participar. Todos. Porque ese es un derecho. Eso forma parte de nuestras leyes. Usted no pierde el hecho de irse del país, usted no pierde el derecho a poder elegir, a poder participar. Entonces eso forma parte. Todos los venezolanos que están en Colombia tienen derecho a participar. Todos los venezolanos que están en Estados Unidos tienen derecho a participar. Entonces eso es lo que va a permitir, si tienen derecho a participar y se les reconoce el derecho a participar, es lo que nos permite hablar de una elección creíble. Y eso pasa por reinstitucionalizar el país, por cambiar la institucionalidad del país, por cambiar este poder que tenemos ahora. Eso tiene que cambiar para que pueda decirse que hay una elección creíble. Bueno, lamentablemente son las 8:02. Seguiremos comunicándonos, conectándonos. Muchas gracias, como siempre, a todos por su atención. Buenas noches.